Máximo panoltican, nican ipaninin ilhuitl, ipaninin tonali, nican canin ticatoquen, nican totlaixpan, ticatoquen ipampa axcan milcailhuitl. Máximo panoltican, nican bunco xochicali, nican Moyotepec, Tlaxilacali, San Gregorio Atlaupulco, Altepetl. Sean bienvenidos, pasen ustedes a esta fiesta, la fiesta de muertos, aquí donde estamos de pie, aquí donde está nuestro altar, muy colorido, aquí en esta biblioteca Bunco Xochimilco, en el barrio de San Juan Moyotepec, aquí en el pueblo de San Gregorio Atlaupulco. Pues como todos sabemos, estamos de fiesta en este 31, ¿verdad? ¿O es primero? Primero, allá nos están corrigiendo, gracias. 1 de noviembre, y ya vemos nuestras casas, nuestras calles con mucho flor de cempasúchil, y precisamente vamos a seguir hablando de esta idea de vida-muerte entre los nahuas. Pero los nahuas antiguos también pensaban en la muerte, también valoraban la vida de esta manera, con esta idea dual de vida-muerte que está representado hasta en las esculturas, o sea, en el arte, en cosas que hicieron de barro, de piedra, en los libros. Y pues quiero leer ahora a un autor, hoy vamos a leer nada más, vamos a escuchar, reflexionar sobre la poesía náhuatl, la muerte en la poesía náhuatl, y sobre todo de un autor en especial que es uno de los pioneros de la poesía náhuatl contemporánea, el maestro Natalio Hernández de Ixhuatlán, Veracruz, de su comunidad que se llama Lomas del Dorado. Es el que últimamente ha escrito mucho poesía náhuatl contemporánea y sobre todo allá de la Huasteca. Su hermano Delfino Hernández también escribía, y hay un poeta más antiguo ahí en esa región, se llamaba este poeta que escribió Nahua Xochimili, un libro muy pequeño pero muy bonito, que hasta el doctor León Portilla, un especialista de la lengua, la cultura náhuatl, comentaba mucho de él, porque él escribió mucho antes que él empezara a escribir, digamos, trabajar la poesía náhuatl y la cultura náhuatl. Bueno, pues voy a leer este autor que dice así. Este poema se llama Icnocuicat, que quiere decir canto de orfandad. Mostla queman nehuatl neonmiquis, acmo queman ximocueso nican. Nican oxepa nican neonhualas, cualtzin huitzitzilin nimocuepas, sohuatzin, queman ticonitas tonatiu, ican moyolo xionpaqui, ompa niyetos iuan totahtzin, cualtzin tlahuili, nimitzmacas. Ahora que lo leo, recuerdo que este poema, así lo escogimos casi al azar, se hizo canción, ¿verdad? ¿Lo han escuchado? Esta cantante oaxaqueña que lo canta muy bonito, sí, y lo dice él, que es de autoría del profesor Natalio Hernández. Pero así dice en español: canto de orfandad. Mañana que yo muera, no quiero que tú estés triste. Aquí otra vez yo volveré, convertido en colibrí. Mujer, cuando mires hacia el sol, sonríe con alegría. Ahí estaré con nuestro Padre. Buena luz yo te enviaré. Pero cantado es diferente, ¿verdad? Pues seguramente el maestro Natalio pues ha leído también los textos antiguos. El colibrí también representa la vida, la muerte, ¿verdad?
también representa el amor. Y seguramente ha leído los textos antiguos, porque este título de Ixnocuicatl no existe hoy en día, cantos de orfandad en la Huasteca. Existen algunos discursos también que tienen nombre, pero que se llaman Chicome Xochitl Tlastoli, como el discurso de Chicome Xochitl, palabras de Chicome Xochitl, pero Ixnocuicatl no, pero sí existen en los documentos antiguos, digo, en cantares mexicanos, por ejemplo. Bueno, vamos a ver ahora algo también que el maestro decía alguna ocasión, que en la poesía antigua aparecen términos como, digamos, como lo que se acerca a un tarareo en un canto, y a veces dicen, en los cantos antiguos sobre todo aparece, así como, o sea, dicen una frase y dicen de repente, oguaya, o se repite, oguaya, 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 haya, oguaya, 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 que eso ya no se usa mucho tiempo después, o sea, ya en la poesía hoy contemporánea ya no se usa, ya se perdió, ni en los cantos, pero él lo toma y hace un poema nuevo, contemporáneo, y lo incluye aquí, y sí se escucha como a la manera antigua, y se llama así, oguaya, pero no tiene traducción. Iwanashkan kihtohke, Iwanashkan kimatke, Kanin wala, Kanin omotlatzquilihtok, Oguaya kihtohke, Oguaya cuicaque, Cuicaque chicahuac, Nochi cuicaque, Cualtzin cuicaque, Oguaya, Oguaya, Oguaya. Y dice en español, Oguaya. Y entonces dijeron, y entonces supieron de dónde proviene el canto, cuál es la raíz. Oguaya, dijeron. Oguaya, cantaron. Cantaron fuerte. Todos cantaron. Cantaron con alegría. Oguaya, Oguaya, Oguaya. Esta idea, yo digo como un tarareo, esto, Oguaya, Oguaya, Haya, Oguaya, Haya, 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 Ayo, Illo. Estas cosas no tienen traducción. Se dice que iban acompañando los cantos, ¿sí? Es muy de aquí, de los pueblos. Pero si uno escucha todavía los pueblos del norte, los Sioux, Navajos y otros, tienen algo parecido. Y si uno escucha a los cantos tarahumaras o los Wixárika también hay algo parecido. Eso pues es interesante, y es interesante que aquí el maestro lo proponga retomarlo, ¿no? Porque pues de dónde podemos alimentar hoy en día los que escribimos, de dónde podemos inspirarnos, sí, de la realidad, de las realidades que vivimos como pueblos, pero también de los cantos antiguos, ¿no? Leyendo los cantos antiguos. Bueno, esto que no habla directamente de la muerte, pero se llama Topialis y corresponde a nuestra herencia. Topialis. Y nuestra herencia, sí, porque Piali es algo que se tiene, algo que se guarda, y to, nuestro, nuestra. Y precisamente para decir nuestra cultura, los antiguos mexicanos decían toyucatilis, topialis, para decir nuestra cultura. Así dos palabras, dos frases, el difracismo, toyucatilis, topialis. Y también en la región de la Huasteca, de donde es el maestro sobre todo, ellos se saludan piali. El otro persona también contesta piali. Yo soy de por ahí cerca, pero no usamos piali para saludarnos, nos saludamos de otra manera. Pero cuando tengo que ir a esa región, yo también saludo piali. También he aprendido ese saludo,
y se usa en Veracruz, en Hidalgo y parte de Puebla. Y yo creo que aquí al maestro le parece muy cercano esta idea de topialis por el saludo y topialis por los textos antiguos, y también esta herencia, como dice él, nuestra herencia, o sea, esa herencia de antepasados, o sea, de muertos. No dice directamente de muertos, pero siempre es así para vivir este presente, ¿no? Siempre tenemos una foto del abuelo, una casa de la abuela, una servilleta, un terreno, un mueble, una cama, ¿verdad? Un sombrero, que decimos, lo valoramos mucho y decimos, es que es del abuelo, de la abuela, del tío abuelo. Y entonces siempre estamos sustentándonos con esas cosas que, aunque lo usaron otras personas, nos sustentan y nos enorgullecemos de eso, ¿verdad? Como nos enorgullecemos de estos basamentos de pirámides de Teotihuacán y de Tula y de Mexico y de Cacaxtla y de otros lugares, y estamos orgullosos de eso, ¿no? Porque vienen muchos extranjeros de ese pasado, de eso que todavía nos alcanza. Pues voy a leer esto, Topialis. Hueca Wala Topialis. Huehuetlapalan Wala. Techmatiltia Huehue Tlacamecayot. Ihuantoltecayot. Noyuki Xicnelhuayot. Teo Chichimecach. Iwan Saca Chichimecach. Nochi Yehuan Totla Nahuatilis. Totlamatilis. Nochi Yehua Topialis. Nuestra herencia. Nuestra herencia viene de lejos, proviene del viejo Tlapalan, nos recuerda el antiguo linaje, nuestra esencia tolteca. Refleja nuestras raíces teochichimecas y sacachichimecas. Integra nuestra sabiduría, nuestra herencia topialis. Este es muy bonito, suena como muy antiguo, ¿verdad? Pues vamos a ver aquí. Esta me parece a mí muy cercano. Además, les parecerá cercano también a la gente que nos sigue y que agradecemos, porque habla de Chicomexochitl, habla del Xochipitzahuac, que es una de las piezas más sonadas, como tradicionales, aunque no es todo náhuatl, sino se refiere ya a una deidad ya que traen los españoles, ¿no? A la Virgen, pero en muchos lugares suena, ¿no? Puebla, Hidalgo, Veracruz. Y Xochipitzahuac, pues, es una música, es una serie de cantos y música para boda. Cuando empieza, parece una sola canción, una sola pieza, pero va cambiando ligeramente así, va cambiando así. Empieza con una base, pero va cambiando. Seguramente aún los que nos siguen más después pueden buscar la canción o el Xochipitzahuac y seguramente lo van a disfrutar. Generalmente se usa para bodas, pero también ya últimamente pues para muchos otros eventos. Y esto para mí me parece muy cercano, porque habla de lo mucho que queda de las costumbres en la Huasteca. No solo digo veracruzana, sino otros lugares como Hidalgo, Veracruz, San Luis Potosí, parte de Puebla. Y este poema se llama La música de mi pueblo y está dedicado, dice aquí, a Güemes el Guapanguero. Es que un señor de apellido Güemes, no recuerdo ahorita su nombre, pero así dice, a Güemes el Guapanguero, es músico, entiendo que es músico, y porque dice aquí el guapanguero,
pero también ha recogido y ha trabajado, digamos, ha recogido, compilado música de ahí de la Huasteca, porque es mucha la música que hay todavía, música ritual para el maíz, para la tierra, para el agua, para el viento, para muchas otras cosas. Bueno, aquí va la música de mi pueblo. Déjenme ver, creo que el náhuatl está por aquí, espero que esté. Bueno, esto lo dejo aquí. Espero que encontrarlo en náhuatl. Permítanme un momento. Me parece que aquí no está en náhuatl, pero bueno, lo leo aquí en español. Y esta música mía que me devora, me jala y me estremece. Mi espíritu se desborda cuando escucho a los músicos que sin haber ido a la academia recuperan y reviven el sentimiento de mi pueblo. Su música alimenta a Chicomexochitl, ritual que ofrecemos a nuestros dioses. Nos deleitan con el Xochipitzáhuac, música de recepción de las grandes ceremonias sociales. Después viene el baile y la gente danza al ritmo del bejuquito, el tzictli y el huerfanito. Su obra incluye al Mixcatlatzotzon, aquella música fúnebre que cala hasta los huesos, con lo que decimos adiós a los que nos abandonan para siempre. Ahora entenderán por qué tiemblo cuando escucho la música de mi pueblo, aquella que escuché de niño y con la que habré de irme hacia el camino del Mictlán. No lo encuentro en náhuatl, pero es muy interesante aún en español escucharlo, leerlo, ¿verdad? Bueno, vamos a buscar aquí otros poemas que seleccionamos. Aquí viene ya seleccionado, vamos a ver aquí esto. Dice aquí Semanca Huitzitzilin. El maestro traduce como el colibrí de la armonía. Así lo acerca, así la traducción, aunque Sem significa totalidad, Man, algo que está establecido, está puesto ya, y entonces Semanca, algo que tiene totalidad y que está en calma, que está establecido, puesto, y aquí lo traduce como armonía. Y dice así, Semanca Huitzitzilin, Semanca Huitzitzilin, Semanca Huitzitzilin. Hueyi y Yolo, Mahuistic y el Tlapal. Semanca Ixcuacpatlani, Huesca, Ixpolihui, Itlachialis. Melahuac, Melahuac, Niyolpaqui, Melahuac, Melahuac, Nimoyolchicahua, Axcantzin, Nicmati, Moyolitia, Amanitzin, Nicmati, Moxiochiotia, In Semanca Huitzitzilin, In Semanca Huitzitzilin, In Semanca Huitzitzilin. Colibrí de la armonía. Colibrí de la armonía, colibrí de la armonía, colibrí de la armonía. De corazón grande, alas maravillosas, armonía en su vuelo, mirada que se pierde en el infinito. En verdad, alegra el corazón. En verdad, fortalece el espíritu. Ahora mismo lo sé, cobra vida. Ahora mismo lo sé,
empieza a florecer el colibrí de la armonía, el colibrí de la armonía, el colibrí de la armonía. Pues, como ya dijimos hace rato, precisamente el colibrí también representa el Mictlán, representa el lugar de los muertos o la muerte, pero también Yolistli, la vida, porque se dice en los textos antiguos que el colibrí hiberna en estos días más o menos de octubre hasta más o menos marzo y queda como muerto, y los antiguos lo vieron, lo observaron, como que revivía cuando viene ya la primavera, cuando ya hace mucho sol, cuando ya hay más flores, y entonces por eso simbolizaba para ellos vida, muerte. Pero también es un animalito muy aguerrido, muy territorial, pero también, también investigaciones dicen que representa el amor, que hay un libro que dice El amor entre los aztecas, y ahí hacen una investigación sobre el colibrí. Pero también, si recuerdan algunos que han leído los textos antiguos, se dice que los guerreros que morían en batalla se iban a la casa del sol, pero también que regresaban a la tierra convertidos en colibrí, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Por eso yo entiendo que el maestro, inspirado un poco en esos textos antiguos, escribe de un colibrí, alguien que se convierte en colibrí, que va hacia el sol, al Padre Sol, y que va a regresar, ¿verdad? Convertido en colibrí. Así dice la canción. Sí, una de las canciones últimamente con náhuatl contemporáneos más conocidos, digamos, ¿no? Uh-huh. Pues bueno, vayan alistando por ahí si es que hay preguntas. Aquí vamos a buscar otro poema. Bueno, vamos a leer, como hemos hablado mucho del tonal, ¿se acuerdan? El tonal que nosotros decimos que hay que darles de comer a los tonales de las personas, que cuando mueren ya no se le dice tonal, sino ejecat. Aquí habla un poco también el maestro, un poco para, digamos, agrandar, enriquecer un poco esto que hemos platicado. Y aquí dice notonal, este poema. Y dice así: Amanitzin ninemi ilhuicac, nictemoa notonal, nimotemoa, nictemoa notlacayo, saniman nitlachia, nimocochis cotona, ijcon nicasi notonal, ipan tlaltipactli. Y se llama Mi Tonal. En este instante viajo por el infinito, ando en busca de mi tonal, me busco a mí mismo, busco mi cuerpo, despierto enseguida, interrumpo mi sueño, así encuentro mi tonal, aquí en la tierra. Dice, aquí hay una nota del tonal que dice: entre los pueblos nahuas se refiere a la energía que no se ve bien aquí, pero sí dice algo que la energía que recubre el cuerpo. Ellos dicen así, se refiere a la energía que recubre el cuerpo. Sí, pues es un calor, ¿verdad? Todo el cuerpo tiene calor, aunque algunos también se dice que se concentra más aquí, en la cabeza, ¿verdad?
y que esa energía, ese tonal, cuando morimos, no muere, sino que anda por ahí entre los árboles, entre las cuevas, donde hay agua y demás. Sí. Y aquí también, pues el maestro escribe algo del tonal. Y escribe algo también del sueño. Él dice que se encuentra, cuando despierta, encuentra su tonal, se encuentra a sí mismo. Pues, curiosamente, soñar, Temiki, que tiene que ver con el dormir, también Temiki significa para los nahuas morir por alguien. Como que morimos, cuando soñamos o cuando dormimos, pues morimos, como que morimos, ¿verdad? Y despertamos otra vez, como que revivimos. Bueno, aquí vamos a seguir. Vayan anotando sus preguntas. Este poemario, si lo pueden conseguir todavía, posiblemente. Ajá. Aquí vamos a ver esto que se refiere a, dice Totatzin Tonati. Nochi tonal tixpetlani, timoyolchikawa, timoweyimati, selik moyolo, keman titlacati, tiusihuihtica, tipano mictlampa, ika malhuili titlaixpano, ipampa agmo ticnequi, tikin ixcotonas, toteotzitzihuan, tlen ostotipan, mochanchiwa. Pues me parece aquí que el maestro escribe, yo creo que ni siquiera con tanto trabajo, pienso, porque en la Huasteca se sigue haciendo ofrenda al sol. Decimos que debemos darle de comer al sol. Y los antiguos decían lo mismo. Y se le veía con admiración, con respeto. Y bueno, aquí él hizo este poema que dice así en español: Padre Sol, siempre resplandeciente, vigoroso, soberbio, tierno al nacer. Atraviesas el Mictlán, presuroso, con astucia, cuidando no perturbar a los dioses del inframundo. Aquí dice inframundo, que se refiere al Mictlán, y tiene una nota también. Dice Mictlán se refiere al lugar mítico donde residen los muertos, o los tonales de los muertos, o los aires, como dirían allá los que trabajan en ese sentido. Pues no está, a ver, déjenme ver si está en español. No está en español, pero lo voy a traducir porque tiene una parte en inglés y otra parte en español, pero habla más bien de vida cuando se pide la lluvia, porque finalmente nosotros hablamos de vida-muerte, así una palabra tras otra en difrasismo, porque así es como trabajamos allá en los rituales, en las peticiones de lluvia. Debemos mencionar a la gente que ya se fue, que ya trabajó, pero que sigue trabajando allá donde está, así lo pensamos, y también los que siguen trabajando aquí. Si alguien sembraba milpa, sembrador de la milpa de aquí, de la faz de la tierra, que está vivo, y el sembrador de la milpa del Mictlán, tienen que conjuntarse cuando se pide la lluvia para que llueva, y tienen que conjuntarse en el discurso, en el rezo, cuando sembramos maíz, para que se dé el maíz, o para que se dé el que estemos bien, para que también agradecer, ¿verdad? Cuando ya hay maíz, cuando ya hay cosecha.
Pues este no habla precisamente de muerte, habla más bien de mucha vida, que finalmente así se concibe junto, ¿no? Vida, muerte. También así en la Huasteca, también así en los antiguos. Hoy en día sí, todavía se puede escuchar algo como esto. Se llama Yancuic Xochicuicat. La traducción es nuevo canto florido. Huetzis at, Tiyolpaqui, Huetzis at, Tiyolpaqui, Huetzis at, Wala at, Tepetzalan, Wala at, Tepetzalan, Wala at, Waliat, ya tineki, Waliat, ya tineki, Waliat, Xochiat, Huetztihuala, Xochiat, Huetztihuala, Xochiat, Huetzis at, Tiyolpaqui, Huetzis at, Tiyolpaqui, Huetzis at. Pues pareciera un rezo, ¿verdad? Para pedir la lluvia, pero más o menos así es como se habla, por lo menos día y noche, para pedir la lluvia. Un poco más o menos así. Pareciera que el maestro aquí se inspira en un discurso de alguien como rezador o tlamatini para hacer este poema. Pero mucho de eso todavía hoy en día se puede escuchar, ¿sí? Pues bueno, vamos a leer un último poema. Vayan alistando sus preguntas, comentarios, si gustan. Vamos a buscar aquí alguno otro. Vamos a buscar aquí algún otro que podamos leer, que pueda interesarnos. Vamos a ver aquí ya un último poema. Pues vamos a leer esto que se llama Flor de Primavera. Terminamos con eso. Digamos que cuando alguien siembra maíz, ya sabe que el año se divide en dos. En la Huasteca, digamos, muy notorio. No es muy claro el invierno, el verano. No tenemos eso, invierno, primavera, verano, otoño, invierno. No, sino que más bien lo que tomamos en cuenta el año dividido en dos. O sea, digamos, como Xopanmili, milpa de, digamos, de verano o milpa de sol, y Tonalmili, milpa de sol, y Xopanmili, milpa de temporal, o sea, de tiempo de lluvias. Y esto de la primavera, los antiguos mexicanos en Tenochtitlan le llamaban Xopantla o Xopanilhuitl. Y aquí él habla un poco de la primavera. Con eso terminamos. Flor de primavera. Así dice. Se alegra mi corazón al contemplarte. Olvido que somos pasajeros aquí en la tierra. Olvido que solo hemos venido a soñar. No quiero que se marchite tu mirada. No quiero que cambie tu rostro. No quiero que se borre tu sonrisa. Reverdece año con año. Entrega tus flores año con año. Te estaré esperando año con año, flor menudita. Aquí dice flor menudita, se refiere a Xochipitzáhuac. Interesante cómo lo trabajó aquí el maestro. Pues bueno, si gustan, por aquí vamos terminando y pues esperemos que tengan preguntas.
o que vayan preparando, pues esta es una fiesta que yo creo que tan grande como la de diciembre, como la Navidad, porque se mueven muchas cosas. No solo la flor de cempasúchil se mueve en estas fechas, sino hay una flor moradita que algunos llaman garra de león, que también es muy bonita, que se llama papaxóchitl. Hay otra flor más chiquita, moradita, que se llama oluxóchitl, que también es muy representativa. Pero yendo al mercado podemos encontrar, aparte de la cempasúchil, que es la que más nos gusta, están aquí, unos le llaman clemolitos, clemoli, y cle es fuego y moli es porque son chinitos, o sea, chinitos de fuego, literalmente. Chinitos porque están así, ¿verdad? Muy bonito. O la cocosacle, cocosita, y otras, ¿no? La papaloxochitl. Pero bueno, este es algo de lo que leímos del maestro Natalio Hernández, uno de los escritores náhuatl contemporáneos más conocidos, pero existen otros, afortunadamente, en esta región, y afortunadamente en otras regiones están surgiendo otros poetas, como de Guerrero, de Morelos, de aquí también de la ciudad, de acá de Milpalta, también ha habido poetas y sigue habiendo, de la zona de Milpalta, aquí en la Ciudad de México, donde todavía se habla náhuatl. Y los poetas también de Puebla, y algunos muy jóvenes, están escribiendo. Eso pues, podemos pensar que puede ayudar para que este idioma no termine luego, para que se siga hablando, para que lo sigamos escuchando y para que otras generaciones lo aprendan y lo recreen, lo puedan recrear. Pues gracias, esperemos que tengan ahí preguntas. Muchas gracias, usted, Temashtiani. Pues sí, vamos a leer algunos comentarios, algunas preguntas que pusieron por aquí. Por ejemplo, Lugo García Eli dice: hermosos poemas en náhuatl. Es un idioma, lengua hermosa, metafórica sobre esa energía que recubre el templo. Es lo que nos comenta Eli. También dice: gusto en escucharlo, Temastián y Santos de la Cruz, los poemas son divinos. Poemas divinos son. ¿Dónde conseguimos el libro de poemas? Pues nos acaba. No sé si nos podría decir dónde podría conseguir. Pues aquí dice que no encontré. Bueno, voy a buscar aquí la editorial. Aquí dice que es una edición que se puede encontrar en Escritores en Lenguas Indígenas, Asociación Civil. Busquen en internet Escritores en Lenguas Indígenas. Me parece que las oficinas están ahora por la Colonia Guerrero, aquí en la Ciudad de México. ¿Sí? Y se llama el libro Yancuic Anáhuac Cuicatl, Canto Nuevo de Anáhuac, de Natalio Hernández. Y aún pueden encontrar en la UNAM, si buscan también de la UNAM, hay poesía de Delfino Hernández, de una edición de la UNAM, y también de otros poetas, y también poesía antigua, ¿no? Como estos 3 volúmenes de cantares mexicanos que se llevaron mucho tiempo para traducir varios traductores, más de 15 años, ¿verdad? Cantares mexicanos. Ajá. Bueno, muchísimas gracias, Sebastiani. Igual era aquí una pregunta que está en Facebook. Dice Janet Silvestre: muchas gracias por su palabra florida. ¿Nos puede contar cómo saludan y nombran ustedes a las direcciones, rumbos o vientos, y si tienen algún color relacionado a cada uno de ellos? Oh, eso es muy interesante porque nosotros, digamos que así como aquí en la ciudad que hay grupos de danza que se refieren a como Mictlampa, ¿no? Y Huitzlampa y todo eso, que yo también lo he escuchado. Hay una variedad también de las formas de abrir una danza o un ritual. Nosotros sí concebimos, o sea, esto de abrir a los 4 rumbos en una danza para la siembra, para la petición de lluvia. Lo he visto, lo he vivido, pero no se nombran los rumbos, pero sí abrimos a los 4 rumbos
y también se hacen en forma, digamos que ya, digamos en forma real o en forma práctica, en el cerro se ponen ofrendas hacia los 4 rumbos, pero grande, muy grande. Yo lo he visto aquí en la ciudad, en los grupos de danza, concheros y otros. Es pequeño y los danzantes están alrededor. Nosotros al revés, lo hacemos en el cerro, cuando se hace una ofrenda en el cerro, se hace al revés. Se marcan los 4 rumbos y hay que danzar en el centro, ¿sí? Pero sí los reconocemos, estos cuatro rumbos. Incluso hay cosas que se han perdido, pero ya no tenemos los nombres, ¿no? ¿Sí? Sí hay un término donde yo entiendo que dicen como 4 rumbos, dicen los rezadores o los que hacen los rituales, Nahuitl la esquina, así castellanizado, Nahuitl la esquina como las 4 esquinas, ¿no? Las 4 esquinas, ¿verdad? Pues entonces, pues eso sí les puedo compartir, ¿sí? Los colores no les puedo hablar de eso porque ya no lo conservamos, pero sí es básico, es importante para nosotros abrir hacia los 4 rumbos antes de una ceremonia grande, sobre todo de petición de lluvia, de siembra, de ofrenda de lotes. Eso sí les puedo compartir. O a menos que, como la Huasteca es muy grande, a menos que sí haya algunos pueblos que conserven un poco más, porque es muy grande la Huasteca y a veces nos podemos sorprender de todo lo que podemos encontrar, y que corresponde a veces también con lo de hace tiempo, con lo antiguo. Bueno, muchas gracias, Temastiani. No sé si aquí tengan alguna pregunta. ¿No? Aquí en presencial, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Temastiani. También estamos teniendo algunos problemas con el video. Sí se Sí, escucha, pero estamos teniendo algunos problemas con el video. Entonces, pues no sé si gustaría más bien ir acabando. pues sí, agradecemos mucho que nos sigan, que haya preguntas, pero bueno, no termina el tema, no se agota aquí el tema de la vida, muerte, ni de la poesía náhuatl contemporánea ni antigua, y yo creo que es de algo que sí podemos leer ahora, la poesía náhuatl contemporánea, y y antigua también. Yo recomiendo a los estudiantes, los que están interesados en aprender la lengua náhuatl, pues vayan a la poesía antigua, vayan a la poesía contemporánea, a leer también, porque de ahí podemos aprender mucho todavía. Bueno, muchísimas gracias, Temastiani. Les recordamos que estamos en Bunco, Xochimilco. Es una biblioteca comunitaria aquí en San Gregorio Atlapulco, barrio de Moyotepec, aquí en Xochimilco, por si nos gustan visitar, por si nos gustan seguir en nuestras redes. Aparecemos en todos como Mexicopa y pues ahí nos pueden seguir, ¿no? Muchísimas gracias.